el tema que vamos a tocar es acerca del control hemodinámico, curación de heridas y de drenajes en pacientes renal. Buenas noches. Bueno, como les acabo de mencionar, vamos a hablar hoy día acerca del control hemodinámico, cuidados de heridas y drenaje en pacientes renales. Bueno, el monitoreo hemodinámico, específicamente un paciente renal se le considera ahora hoy en día como un paciente en estado crítico. ¿Por qué se le dice que es un paciente en estado crítico? Porque el paciente renal es un paciente que engloba múltiples infecciones, múltiples afecciones también, en las cuales viene comprometido todo lo que es el sistema circulatorio, cardiovascular y también lo que es el sistema linfático. El paciente también de acuerdo, y también lo que es el corazón. Y ustedes saben que el control hemodinámico mayormente está encargado por los órganos que conforman, como es el corazón, el cerebro, ¿no? Y el sistema también, del sistema nervioso, tenemos el autónomo y el simpático como el parasimpático. Bueno, como acá podemos observar, ¿no? El monitoreo hemodinámico, selecciona diferentes parámetros, ¿no? De los cuales uno tiene que, más que todo, guiarse, ¿no? Por medio de la condición del paciente. En este caso, nosotros, de las ayudas en las cuales nosotros vamos a podernos, se podría decir, guiar para poder nosotros evaluar, ¿no? O monitorear a un paciente en estado crítico. Primer punto, la historia clínica, ¿no? Tenemos que ver la historia clínica del paciente para poder ver la historia de su enfermedad, desde cuándo apareció, cómo fue, sus antecedentes, si tiene antecedentes, biológicos o ha sido la enfermedad, dada así de la nada por las malas condiciones de hábitos alimenticios, ¿no? O de repente por un accidente. También tienen que guiarse de los exámenes auxiliares, en este caso de los AGA, del hematocrito, ¿no? Para ver los valores, de qué
qué es lo que tiene el paciente de acuerdo a sus valores que se puede sacar a través de los exámenes de laboratorio por medio de la sangre, ¿no? Y el examen físico, ¿no? Por el examen físico también nosotros podemos monitorizar al paciente, ya que nosotros podemos utilizar lo que es la observación, la auscultación, la palpación. Los objetivos para nosotros monitorizar un paciente crítico tiene cuatro principios básicos, de los cuales uno tiene que plasmarlo en lo que es el campo de la salud. En lo campo de la salud tenemos como el primer objetivo que es la alerta, ¿no? Es al cual el aviso clínico que nos va a avisar a nosotros de cualquier deterioro de la función que, que el sistema puede brindar al paciente, del mismo sistema que el paciente tiene. En este caso, por ejemplo, nosotros podemos observar por medio de la visión, ¿ya? Podemos observar por medio de la visión, este, cuando hay un paciente que está desaturando, muchas veces, en algunas veces, se puede observar principalmente por la saturación de oxígeno, ¿no? También se puede observar por la fatiga de los músculos respiratorios, ¿no? Por el distrés respiratorio también que el paciente presenta y también por la cianosis distal que presenta en las yemas de los dedos del paciente. En algunos casos también se ha dado, ¿no? De que, por ejemplo, nosotros podemos tener al paciente conectado al pulsoxímetro y en nuestra pantalla, por ejemplo, podemos ver que está saturando 92, 94%, pero nosotros cuando lo vemos sus dedos, la yema de sus dedos, están cianóticas, ¿no? Y sus uñitas también están cianóticas, ¿no? Y están frías, pero no se explican por qué está saturando bien. Entonces, eso también nos permite ver si que el paciente está saturando bien, porque muchas veces puede ser que el pulsoxímetro esté fallando, entonces tenemos que cambiar a otro para poder recién tener un dato más exacto de la saturación del paciente y no quedarnos con ese dato erróneo, ya que nosotros sabemos de que un paciente cuando estás con una dificultad respiratoria, que no está llegando el oxígeno adecuado hacia los pulmones, el paciente lo primer punto que va a presentar, ¿no? Es la fatiga de músculos respiratorios, disminución de la saturación de oxígeno y también la cianosis distal que se puede observar. El pronóstico se da, como les comento, también por medio de la observación a través de los parámetros que uno puede observar en el monitor, ¿no? Y para poder también establecer un pronóstico del estado del paciente. El diagnóstico continuo también permite ver el comportamiento del paciente, los cambios que el paciente puede tener durante la estancia hospitalaria por medio de los parámetros, ¿no? Porque, por ejemplo, un paciente puede ingresar al servicio de emergencia, supongamos, con una dificultad respiratoria excesiva, ¿no? Con fatiga de músculos respiratorios, pero conforme uno se le va dando los cuidados necesarios, se les va administrando el oxígeno para que el paciente pueda saturar, tenemos que evaluar, ¿no? Porque siempre cada paciente es un mundo, ¿no? O sea, cada paciente tiene un cuidado holístico y específico. Todos los pacientes no son iguales, ¿no? Puede ser que un paciente venga con una dificultad respiratoria y tenemos que ver también de repente que el paciente puede tener un antecedentes de fibrosis pulmonar o haya tenido también antecedentes de tuberculosis, ¿no? Entonces, esas cositas nosotros tenemos que ver y también poder dar un diagnóstico exacto y preciso y también poder más o menos deducir cómo podría ser su monitoreo de este paciente, ¿no? Porque obviamente un paciente que ha sufrido o tiene fibrosis pulmonar, nunca va a saturar 99%. A lo máximo que va a llegar es 90 o 92, y esto es porque ellos tienden a hacer saturaciones bajas por su misma condición. ¿Ya? Y la guía terapéutica también, porque es la que va a facilitar la evaluación y la corrección de las medidas terapéuticas que nosotros vamos a implementar. ¿Qué son las medidas terapéuticas? Son por medio de los fármacos que vamos a utilizar para nosotros poder brindar un adecuado monitoreo al paciente. En este caso, por ejemplo, lo que es el monitoreo hemodinámico comprende lo que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria. Ya, entonces nosotros tenemos también que ver al paciente. Si es un paciente que me llega de emergencia con una hipotensión, ¿no? Y necesita el paciente ser retado, ¿no? O viene chocado. Si es un paciente que está con las presiones bajas, necesito primer punto hidratarlo, ¿no? Si el paciente yo veo que lo estoy hidratando y a pesar de eso no me sube la presión, tengo que utilizar fármacos, ¿no? En este caso la epinefrina, ¿no? Y si el paciente amerita también colocarle un catéter venoso central, ¿no? Para poderle pasar por ahí
la noradrenalina, ¿no? Buenas noches con todos. Esperemos un momento, por favor, para que pueda ingresar la docente. Disculpen, he tenido un pequeño error de la conexión. Ya, bueno, sigamos. Respecto a lo que son como les estoy mencionando, las indicaciones de la monitorización hemodinámica, tenemos también lo que es estados de gasto, de bajo gasto cardíaco, dentro de los cuales se engloba lo que es la hipovolemia, ¿no? El shock y las alteraciones de la función cardíaca.
En este caso, la hipovolemia viene a ser dada por una deshidratación o por una hemorragia o quemaduras o algún tipo de trauma que el paciente pueda acontecer a la hora que de repente viene en emergencia o también de acuerdo a la enfermedad que el paciente pueda padecer, ¿no? O también por un accidente que el paciente pueda presentar en su vida cotidiana, ¿no? También lo que es el shock, tenemos el shock séptico, ¿no? El cardiogénico y el neurogénico y el anafiláctico, ¿no? Las alteraciones de la función cardíaca, también tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva, las miocardiopatías y el IMA, ¿no? Y el infarto agudo también de miocardio. También tenemos los pacientes en riesgo de desarrollar bajo gasto cardíaco, son los pacientes con antecedentes cardiopulmonares, ¿no? Que han sido sometidos, por ejemplo, a cirugías mayores, en este caso, a cirugías de marcapaso, también a cirugías de revascularización coronaria o una cirugía cardíaca, también por una cirugía abdominal mayor. Bueno, también tenemos dentro de su clasificación, ¿no? Tenemos de acuerdo a la magnitud e intensidad de la monitorización, también va a variar de acuerdo a la patología, ¿no? Hay de acuerdo a también a los antecedentes patológicos, como lo mencioné en su momento, y sus factores de riesgo. Tenemos dos tipos de monitoreo hemodinámico, ¿no? La no invasiva y la invasiva, ¿no? La no invasiva está dentro de los cuales el pulsoxímetro, ¿no? El oxímetro. Y la invasiva es por medio de un catéter, también por medio de la arteria. Ya, en la monitorización no invasiva tenemos el pulsoxímetro o la oximetría de pulso, que como su mismo nombre lo dice, va a medir la saturación de la oxihemoglobina, ¿no? También va a medir la frecuencia cardíaca y puede ser también aplicada en el dedo o pie o el pabellón auricular también. También tenemos resultados que pueden ser erróneos en los estados, sobre todo en los estadios cuando hay una mala perfusión periférica, o sea, cuando no hay una adecuada irrigación sanguínea. También cuando hay una sustancia que coloree la sangre de color azul, ¿no? De azul de metileno. También para evitar estos resultados erróneos, lo primero que uno debe de hacer es observar la curva dada a la pantalla. Cuando ustedes colocan el pulsoxímetro, no sé si se han percatado que se dibujan unas rayitas, ¿no? Esas como unas líneas. Esas líneas uno tiene que ver que sea constante, que tiene que ser la curvatura, la Q, la P y la R. ¿Ya? Y también observar que la frecuencia cardíaca, del registro del oxímetro, ¿no? Y también que corresponda también a la frecuencia, cardíaca observada en el monitoreo. O sea, en el monitor puede haber una frecuencia cardíaca diferente quizás a la que uno puede observar en el pulsoxímetro que normalmente uno utiliza, ¿no? Puede haber una alteración de 3 hasta 5, cifras, ¿no? Pero no es mucha la diferencia. También tenemos que registrar también lo que, como les mencioné, también la presión arterial, ¿no? Dentro también tenemos la presión arterial, tenemos que ver la presión arterial sistólica, la diastólica y la presión arterial media. Se dice que un paciente, bueno, mayormente se considera la administración o el inicio de la noradrenalina, la epinefrina, o la adrenalina también a pacientes que la PAN es menor de 65. Mayor de 65 no es considerable iniciar esos medicamentos, ¿no? Ya de acuerdo a lo que son las cifras obtenidas de la forma gráfico digital, la cual nos permite mantener al paciente monitorizado, ¿no? Ya los resultados erróneos también son iguales cuando hay una mala perfusión, cuando no hay una buena irrigación sanguínea, ¿no? También las arritmias, ¿no? Y las recomendaciones que uno siempre tiene que tener para tomar una adecuada presión arterial es que el mango de la presión debe ser el apropiado para la circunferencia de la extremidad, en este caso del brazo del paciente o de la pierna del paciente, ¿no? No debe de usarse en las extremidades en riesgo de isquemia, ¿no? Y donde existe una fístula arteriovenosa. En este caso, al paciente renal, cuando le van a tomar la presión arterial, nunca se le toma en el brazo que tiene la fístula o el brazo que posiblemente vayan a realizar a la fístula. Igualmente, el paciente que tiene un catéter venoso central, subclavia derecha o subclavia izquierda, si el paciente lo tiene en la subclavia derecha,
la presión no lo van a tomar en el miembro superior derecho, lo tienen que tomar en el miembro superior izquierdo. Siempre es al lado del catéter, no es en el mismo miembro de la dirección donde está el catéter, sino tiene que ser lado opuesto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando uno no le toma en el brazo al paciente donde tiene el catéter de la subclavia derecha, lo tiene, y le tomas tú en el miembro superior derecho, lo que vas a hacer es que siempre que el paciente va a venir a que lo monitorices cuando entra a su a su tratamiento de hemodiálisis, va a ser que ejerce esa presión, ¿no? Y esa circulación sanguínea se va a obstruir y se puede producir el síndrome de Robo o también se puede producir lo que nosotros también conocemos como una estenosis distal, ¿no? Ya, por eso hay que tener sumo cuidado en estos pacientitos de hemodiálisis. Siempre se le pregunta, señora, ¿ya le han realizado su fístula? No, señorita, entonces ya normal puedes tomarle en ese brazo. Pero si, por ejemplo, el paciente es un paciente que le van a realizar recién su fístula y están cuidando ese brazo, de preferencia no tomarle en ese brazo y tomarle en el otro brazo o en el miembro inferior. Ya, la monitorización invasiva, tenemos la precarga, ¿no? La precarga, la poscarga, la contractibilidad, el gasto cardíaco y también tenemos lo que es el volumen sistólico y la eyección e índice sistólico de la eyección y la resistencia vascular periférica. Ya, como les acabo de mencionar, la precarga es la carga o el volumen que ejerce el ventrículo izquierdo ante una contracción, ¿no? O también llamada ante una sístole. Este volumen sanguíneo está determinado por un periodo que equivale a lo que es el llenado ventricular del corazón. Ya su medición se realiza por un catéter de Swing, ¿no? Que ya más adelante les voy a enseñar un video para que ustedes puedan entender mejor, ¿ya? Este catéter, bueno, este catéter eh, es Wayne Gaines, ya corresponde a la presión de oclusión de la arteria pulmonar, ¿ya? ¿Qué significa que, o sea, eh, bueno, algo simple como les puedo explicar, que ese es un dispositivo que se va a insertar en el corazón, ¿no? Sobre todo en el lado derecho para monitorizar lo que es la circulación sanguínea y la actividad cardíaca del paciente, ¿ya? Por eso que es invasiva, porque va a ir un catéter. Es un catéter delgado, ¿no? Es más delgado que el catéter de alto flujo, ¿no? Ya. En las condiciones en las que la precarga está disminuida, son los casos de hipovolemia, taquicardia, que por lo general es mayor de 120 o hasta 130, se considera en algunos casos. También la vasodilatación y la disminución del retorno venoso. Dentro de la hipovolemia podemos observar que tenemos aquí lo que es la hemorragia, deshidratación, los vómitos, diarrea, exceso de diuréticos, ¿no? La taquicardia, en estos casos, por ejemplo, cuando, por ejemplo, hay una hipovolemia, a un paciente renal lo que siempre se le indica, como cualquier paciente, es administrarle solución polielectrolítica con reposiciones volumen a volumen y sobre todo también realizar un balance hídrico estricto. Ya, también también hay una taquicardia, como les comento, ¿no? ¿Y por qué se da una taquicardia? Porque va a haber una disminución continua de los tiempos del llenado ventricular del corazón, en cada ventrículo, ¿ya? En la vasodilatación de la disminución del retorno venoso, aquí puede haber, ¿no? Puede haber, como hay una vasodilatación, los vasos se van a dilatar, puede haber una hipertermia porque va a haber un gasto cardíaco excesivo del corazón, lo que va a ir, empalmado con lo que es el centro, el centro, regulador de la temperatura es el hipotálamo. Ya, el hipotálamo es el centro termorregulador, ¿ya? Ahí cuando hay una vasodilatación, ¿no? Aquí el hipotálamo se ve afectado.
ya porque el hipotálamo es el centro termorregulador del cuerpo humano. En los estadios de la permeabilidad endotelial, porque también va a haber una sepsis y una anafilaxia acompañada. Estos mayormente son marcadores que evidencian una infección dentro del paciente, ¿no? Que está acompañada de la alteración de microorganismos y también la alteración de los macrófagos, según datos de laboratorio en condiciones de lo que es la sangre, ¿no? Y también las condiciones de o estados en los que la precarga puede haber un aumento. Acuérdense que cuando hay una disminución es porque puede haber una vasodilatación. Y cuando hay un aumento de es una vasoconstricción, ¿ya? Esa vasoconstricción va a producir, ya va también a afectar a lo que es el hipotálamo y va a haber una hipotermia, ¿ya? Ahí es al revés. Cuando hay una vasodilatación va a haber una hipertermia. Y cuando hay una vasoconstricción va a haber una hipotermia, ¿ya? Y la hipervolemia también se va a dar por una sobrecarga de líquido. Por eso que a los pacientes renales mayormente, como les comento, ¿no? Se les hidrata, ¿no? Siempre y cuando haya pérdidas de agua. Pero si el paciente no tiene pérdida de agua, no tiene eliminación de líquidos, no es necesario sobrecargarlos mucho. ¿Por qué? Porque al sobrecargarlos mucho, también nosotros lo vamos a congestionar a los pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente puede presentar también edema o puede también haber retención de líquido dentro de los pulmones o en el abdomen. Entonces, por eso también nosotros tenemos que observar eso. Y si en caso se diera ese caso, administrar lo que son diuréticos, ¿no? Que son la furosemida, ¿no? En bolo. Pero tenemos que observar también la presión arterial del paciente, porque, ojo, paciente renal también que está con presión alta, sí se le puede colocar una furosemida, normal, no hay ningún problema, porque eso le va a ayudar a descongestionar y también a eliminar los líquidos que puede tener el acumulado. Y eso también viene acompañado junto también con la hemodiálisis, ¿no? Ya, como les acabo de mencionar, también la monitorización invasiva, ¿no? Se da, ¿no? Por la precarga del ventrículo derecho. Acá tenemos una presión venosa central, ¿no? Que se da o también una presión auricular derecha, ¿ya? Ese es un catéter venoso central, ¿ya? Este, pero esta imagen mayormente es de un catéter de alto flujo de diálisis, no es un catéter de monitorización invasiva, ¿ya? Pero es un catéter parecido a sino que el catéter de la monitorización invasiva es más delgadito, ya es más delgadito, ¿ya? Y el lumen también es o sea, los lúmenes también son de otro, ¿cómo se llama? De otro calibre, o sea, es son unos lúmenes, delgados, mm, ¿ya? Ahí no, esta no es la imagen, ¿ya? Aquí en la monitorización también vemos de que cuando hay bueno, la presión de la aurícula izquierda, aquí vemos lo que es el catéter Swing-Gate, ya que es una medición directa que solo es posible o sea, por debajo del catéter, dejando que el catéter en situ, ¿no? Y también ante la, ¿cómo se llama? La presión del enclavamiento, ¿no? Del catéter. El catéter también nos va a ayudar a ver la presión capilar pulmonar, la venosa pulmonar y también la aurícula izquierda. Y también la teledia- telediastólica del ventrículo izquierdo. Dentro de los valores, ¿no? Los valores normales, de acuerdo a lo que arroja el catéter, es de 4 hasta 12 milímetros de mercurio, ¿ya? Cifras mayores de 15 milímetros de mercurio indican que hay una elevada precarga, ¿no? Y hay un riesgo a un edema agudo de pulmón, ¿ya? Eso mayormente se utiliza en las áreas críticas, en cuidados intensivos mayormente y en situaciones de shock, ¿no? Y también en situaciones en las cuales el médico lo indique para un monitoreo específico a un paciente. Esta es la gráfica que arroja ese catéter en el monitoreo, ¿no? O sea, ustedes lo ven, bueno, en algunos monitoreos es de color rojo, ya en algunos monitoreos es de color rojo y así mayormente se evidencia, ¿no?
Ya se dicen que esto proporciona, como le dije, datos, ¿no? De las presiones auriculares, las ventriculares, la arteria pulmonar también. También se puede estimar el gasto cardíaco y las complicaciones también que pueden tener el paciente, como son las arritmias, el daño valvular y las lesiones de la arteria pulmonar. En la postcarga es la fuerza mecánica que está almacenada entre las arterias, ¿no? Estas de acá oponen a la eyección, ¿no? De la sangre hacia los ventrículos durante la sístole. Acá el lado derecho se expresa bajo la resistencia pulmonar, ¿no? Vascular pulmonar, y el lado izquierdo es la resistencia vascular periférica. Aquí depende mucho, ¿no? La resistencia vascular, ya sea pulmonar o sistémica, también la viscosidad de la sangre, porque un paciente que tiene, aquí en lo que es la viscosidad de la sangre juega un papel importante la hemoglobina. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene una hemoglobina menor a 12, ya es un paciente que su viscosidad de la sangre no va a ser se puede decir, eh, tan cargada como para que pueda ser evaluada o fluidificada, ¿no? En cambio, un paciente que tiene una hemoglobina, que mayormente se ve en los pacientes de hemodiálisis, que tiene una hemoglobina mayor de 16, ¿no? Su viscosidad de la sangre es más elevada y es más pesada para poder ser evaluada y poder también monitorizarla de una manera específica, ¿no? Y también hay una resistencia valvular, ¿no? Como acá bueno, ese es un pequeño, bueno, un pequeño diagrama se podría decir, ¿no? Mientras que hay un aumento de la postcarga, es igual a la disminución del gasto cardíaco, que es igual al aumento de la presión auricular derecha. Las condiciones que disminuyen la postcarga en la vasodilatación, como les mencioné anteriormente, ¿no? La sepsis, la hipertermia, la hipotensión y las drogas vasodilatadoras, ¿ya? Y las condiciones que aumentan la postcarga son la vasoconstricción, la hipovolemia, hipotermia, hipertensión y la estenosis aórtica. El gasto cardíaco es el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico de la eyección en volumen por minuto. Acá está la fórmula. Gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca versus la volumen sistólico de eyección, ¿no? Se mide a través del catéter de Weisstein. Ya y la indicación es se sospecha que hay un déficit de la oxigenación tisular, ¿no? De las alteraciones de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? De acuerdo a los cambios que puede tener el gasto cardíaco a menudo, son síntomas mayormente de problemas, o sea, que el mismo, paciente, ¿no? Puede presentar, ¿no? Durante, por su tiempo prolongado de hospitalización. El gasto cardíaco normalmente es en reposo de 5 a 6 litros por minuto, pero alcanza hasta un 20 hasta 24. ¿Ya? Durante el ejercicio físico intensivo, ¿no? Mayormente, eh, un deportista, su frecuencia cardíaca es muy baja a la que una persona normal. O sea, el deportista mayormente su frecuencia cardíaca, ¿no? Es de 60 hasta máximo hasta llega hasta 80 y esto es, ¿no? Y hasta su frecuencia respiratoria también no es muy elevada. O sea, tampoco quiere decir que es alta, alta, ¿no? Pero está todavía dentro de lo normal, porque mayormente, no sé si ustedes han visto los deportistas, los que practican mayormente el gimnasio, son físicos-culturistas, tienen una frecuencia cardíaca mayormente de 60 hasta 63, 65, máximo llegan hasta 70. En cambio, los pacientitos de hemodiálisis, algunos, ¿no? Por no decir la gran mayoría, sus frecuencias cardíacas son altas, ¿no? Son muy pocos los casos que tienen que tienen bradicardia, ¿no? Que presentan bradicardia, ¿no? Que son menor de 50, ¿no? Menor de 60, de 50, ¿no? En esos casos, cuando es un paciente que tiene una bradicardia, normalmente nosotros, en la clínica, lo que es este paciente renal, este, se le administra atropina, ¿no? Atropina, una ampollita, ¿no? Se le administra, pero siempre y cuando la frecuencia cardíaca disminuya, o sea, sea menor de 50. Porque si es una frecuencia cardíaca un poquito mayor a 50, no se sugiere colocarle la atropina a un paciente de hemodiálisis, al menos que lo amerite, pues, ¿no? Porque inclusive
hay pacientes que entran a dializarse con una frecuencia cardíaca de 50, 53 hasta 54 y normal lo pasan su hemodiálisis, ¿ah? Normal. Pero hay pacientes que no. Hay pacientes que no, que dicen, señorita, me siento cansado, ¿no? Entonces, en esos casos ya se le ministra lo que es la atropina, porque el paciente también dice, siento, cansancio, siento como si me oprimieran el pecho, no sé, me duele, siento como desesperación, ¿no? En algunos casos se ministra siempre y cuando precisión del nefrólogo, ¿no? O del médico en este caso. Las condiciones para que disminuya el gasto cardíaco es por un mal llenado también ventricular, por una hipovolemia, ¿no? Por un mal vaciamiento ventricular, por alteraciones en la contractibilidad, también la valvulopatías, ¿no? El aumento de la resistencia vascular, por hipertensión, la vasoconstricción, ¿no? La insuficiencia mitral, ¿no? Los defectos sectales, entre otros, ¿no? Y las condiciones que aumentan el gasto cardíaco es el aumento de la demanda de oxígeno, ¿no? Cuando hay un gasto de energía. También las enfermedades hepáticas y la tirotoxicosis, el embarazo, ¿no? El dolor, el temor, la ansiedad, la respuesta inflamatoria sistémica precoz. También tenemos acá el volumen sistémico de la eyección y el índice sistólico de eyección que corresponde a lo que es el volumen de sangre que eyecta cada ventrículo por cada latido. Ya aquí el corazón disfuncionante lo primero que hace es caer el volumen sistólico y el índice sistólico. Ya la fórmula del volumen sistólico es igual al gasto cardíaco en milímetros por minuto sobre frecuencia cardíaca en minutos. Ya, y el índice sistólico es volumen sistólico versus sístole de eyección, ¿no? Que es igual, ¿no? Al volumen sistólico entre superficie corporal. La superficie corporal, eh, eso es una fórmula que lo sacan de acuerdo al peso del paciente, que eso mayormente lo manejan lo que son cuidados intensivos. Ya la superficie corporal en algunos casos el mismo médico te lo da ya el resultado para que uno lo pueda cuantificar, ¿no? De acuerdo a lo que va a programar en el ventilador mecánico. ¿Ya? En los factores que determinan el volumen sistólico tenemos la precarga, la postcarga y la contractilidad. La contractilidad es la habilidad del músculo cardíaco para contraerse, como su mismo nombre lo dice, ¿verdad? También es una fibra muscular, ¿no? Que ejerce una fuerza de contracción, ¿no? Para que el volumen de la sangre sea eyectado, ¿no? En lo que nosotros conocemos como la ley de Frank-Starling, ¿ya? También hay una relación directa entre la contractilidad y el gasto cardíaco, ¿ya? También la contractilidad aumenta en situaciones, por ejemplo, cuando hay un estímulo simpático, cuando hay también la administración, ¿no? De la dobutamina, la adrenalina, la dopamina, ¿no? ¿Ya? Normalmente también en algunos casos también la dobutamina también se puede administrar para lo que es frecuencia cardíaca, para bradicardias, ¿ya? Para bradicardias. Pero la dobutamina, hay un detalle, la dobutamina sí o sí tiene que ser pasada en catéter venoso central, ¿ya? Porque nunca puede ser pasada por vía periférica. Siempre se le pasa por catéter venoso central, porque si ustedes lo pasan por vía periférica, la dobutamina, quemas la vena, ¿ya? Y la adrenalina sí lo puedes pasar por vía periférica, pero siempre tiene que ser titulable, ¿ya? Porque acuérdense que o drogas, la bomba Brown, que es la adecuada para poder dosificar las cantidades exactas. Muchas veces, en vez de apoyar al paciente, podemos también causarles algunos tipos de lesiones. En este caso, también puede haber un EB6 químico por este tipo de mala administración de estos medicamentos, ¿no? También la contractilidad disminuye en enfermedades que afectan al músculo cardíaco, ¿no? También la hipoxemia, la acidosis, también los pacientes que
son dependientes de drogas también. En la presión arterial directa es cuando colocas un catéter, ya, o sea, permite la moderación de la presión arterial y obtienes también muestras de sangre. Estas indicaciones mayormente se da en los pacientes en lo que es la imposibilidad de toma de presión arterial no invasiva en pacientes obesos, específicamente obesos, edematosos, que son de difícil acceso, ¿ya? También en la obtención de muestras de sangre que son repetidas de 3 o más cada 24 horas, ¿no? Para no lesionar tanto al paciente, para que cuando saquen el alga tampoco sea tan doloroso, porque el paciente estarlo pinchando todos los días, es un poco también incómodo, ¿no? Incómodo, ¿no? Y también ayuda al control hemodinámico. Las arterias en las cuales se van a seleccionar para poder realizar este tipo de procedimiento es la radial, la axilar y la femoral. Entre complicaciones que puede haber, hematoma en la zona de punción, la trombosis arterial, una isquemia distal, una pseudoneurisma arterial también, y también puede haber una fístula arteriovenosa que en las cuales no se puede tocar, y una infección también, porque como ustedes saben, es un cuerpo extraño, ¿no? Y es un campo de cultivo para que pueda ingresar ahí microorganismos. Y el gasto cardíaco es directamente proporcional bajo la curva de presión. Ventrículos para que salga la sangre para todo el cuerpo. Ya, esto también es un indicador de hipovolemia, ¿no? Que pueden estar normal o incluso elevado en pacientes con mala función ventricular isquémica izquierda. Entre las indicaciones están los neumotórax, atención y el tamponamiento cardíaco. Ya la medición de la presión venosa central o el catéter venoso central es monitorizar la presión venosa central, la administración de drogas irritativas, la alimentación parenteral, el aporte de volumen y lo que es también hemodiálisis y la inserción de catéteres por su volumen, como es el catéter Swain-Gaines o marcapasos endocavitarios. Las vías de elección, como les mencioné, siempre van a ser las yugulares internas y externas, la subclavia, las venas femorales y las complicaciones que puede haber una punción arterial ineficaz que puede causar también un, la ruptura del vaso. También puede haber una formación de hematomas en el cuello que puede durar varios días el dolor y el moretón de la mala praxis. Un abordaje izquierdo de bueno, la yugular interna y su clavia también puede lesionar lo que es el conducto torácico, ¿no? Puede también perforarlo. Pues inclusive cuando también se va a colocar este tipo de catéter, hay que tener cuidado porque inclusive a veces también dañas y puedes llegar a pulmón. Y también, bueno, la infección de catéter, ¿no? Que se puede dar por una mala técnica de asepsia. Ya, acá les voy bueno, esto de acá esta diapositiva es acerca de lo que hicieron mis alumnitas cuando llevaron el curso de nefro en la universidad. Es acerca de de un caso clínico de un paciente. Ya, bueno, como objetivo para ellas fue la monitorización hemodinámica, ¿no? Que ellas mayormente, según ellas, lo hicieron en una toma de 1 a 3 horas y posteriormente de 4, 6 y 8 horas. El control clínico, como les menciono, ¿no? Ellas también optaron por la evaluación clínica, la historia clínica, ¿no? También el examen físico, la movilización y la fisioterapia respiratoria. También contribuyeron que la monitorización del tratamiento inmunosupresor, ¿no? Porque esa era una paciente que, aparte que era renal, también tenía otro tipo de problemas como el lupus eritematoso, ¿no? Que tenían que ver también lo que es una herramienta primordial en el tratamiento de su trasplante también, porque era una pacientita nefro que había sido trasplantada, ¿ya?
Y también tenían que ver la prevención de las infecciones, ¿no? Con el objetivo de prevenir infecciones, ¿no? Y problemas circulatorios, facilitando así la ventilación, ¿no? Y proporcionar una adecuada movilización precoz. Y la vigilancia, obviamente, de un drenaje, ¿no? En este caso, bueno, los pacientes cuando son trasplantados, de acuerdo a su gravedad, ¿no? Y a su grado de complejidad, en algunos casos salen con drenajes, este, a largo plazo y drenajes a corto plazo que no necesitan, salir, ¿no? Con ese tipo de drenaje. También una baja hipotensión, ¿no? Un dolor brusco, intenso, también puede haber sangrado, una respuesta inadecuada a la diuresis. Muchas veces los pacientes que son trasplantados, lo que se recomienda mayormente es colocarles sonda Foley, porque se dice que dentro de las 48 hasta 72 horas el paciente no va a poder orinar, porque ustedes saben que como es un riñón nuevo, tiene que acoplarse ese riñón nuevo al nuevo órgano, al nuevo sistema que está siendo trasplantado, ¿no? Y para eso demora, pues, ¿no? Y para evitar ese tipo de dolor al paciente, para que cuando al momento que quiere expulsar la orina, siempre se recomienda colocar una sonda Foley momentánea nada más, hasta que ya el paciente se sienta un poco mejor y pueda y tenga la necesidad de poder orinar, ¿no? Y ya no se sienta tan irritado. También los catéteres de nefrostomía, tomía, diré, y los drenajes. Y la monitorización digestiva también a las 12 horas debe iniciar la tolerancia de líquidos. ¿Por qué? Porque cuando no hay una monitorización digestiva, este, los intestinos se vuelven perezosos, el sistema digestivo se vuelve perezoso hasta para poder fabricar las enzimas digestivas que van a degradar el bolo alimenticio. Inclusive en algunas veces se recomienda también en los casos si el paciente eh, pasa el tiempo de haber sido trasplantado y no prueba una tolerancia oral adecuada durante las 48 a 72 horas de haber sido trasplantado, se sugiere colocarle una sonda nasogástrica para facilitar la alimentación, ¿no? En este caso, hasta que ya el paciente solo vaya recuperándose y pueda alimentarse por sí mismo. Ya, de acuerdo al posoperatorio tardío en la unidad de cuidados intensivos, porque esto ya acá lo aplicaron en la UCI adulto, se les explica el tratamiento, ¿no? Haciendo hincapié en los inmunosupresores y los efectos secundarios. Se tiene que dar una educación a al paciente y al familiar más que todo, ¿no? Ante la alta se le explica, ¿no? El antes se le explica la necesidad, ¿no? Y el autocontrol que debe de tener dentro de su domicilio, vigilando siempre los signos de alarma. Los signos de alarma que tenemos mayormente en un paciente, con insuficiencia renal crónica, normalmente es ya, normalmente es la fiebre, es también los vómitos, las diarreas, ¿no? En este caso, la fiebre, ¿por qué? Porque se puede dar por la respuesta inmunitaria que el mismo organismo del paciente, ¿no? Da al momento que detecta el nuevo órgano, ¿no? También tenemos lo que es los vómitos, ¿no? Porque como ha estado en un tiempo prolongado con la anestesia, para volver nuevamente a consumir alimentos, ¿no? Tiene que pasar un tiempo adecuado para que el organismo pueda, este, dar ese estímulo, ¿no? Para que pueda deglutir el paciente. Y las diarreas también pueden ser acompañadas por una deshidratación, ¿no? Pero mayormente lo que se puede dar es fiebre y vómitos. Casi diarreas no es tanto, ¿no? Y obviamente también dolor en la zona del injerto, en este caso, en la zona en la cual ha sido realizado el trasplante, ¿no? También puede haber edemas, una disminución de la diuresis, fatiga, hipertensión arterial, etcétera. ¿Ya? Y acá les voy a mostrar algunos videos para que puedan entender mejor.
cada vez se utiliza más en nuestros servicios de urgencias, con el objetivo que cada vez se utiliza más en nuestros servicios. Invasiva es una herramienta que cada vez se utiliza más en nuestros servicios de urgencias, con el objetivo de poder garantizar el adecuado aporte de oxígeno a los tejidos en el paciente crítico. Nos va a ayudar a establecer el diagnóstico diferencial de las posibles causas de shock y así, de este modo, poder optimizar el tratamiento, cuantificar sus efectos y evitar las posibles complicaciones derivadas del mismo. Actualmente, disponemos de monitores que miden de forma continua el gasto cardíaco del paciente, pudiendo hacerlo de forma no invasiva mediante electrodos cutáneos que actúan mediante bioreactancia, o bien de forma mínimamente invasiva a través de la canalización de una arteria periférica. No debemos olvidar que para poder hacer una completa valoración hemodinámica del paciente crítico, debemos integrar estas variables junto con la información anatómica y funcional que nos proporciona la ecocardiografía, además de los signos biológicos de los parámetros de oxigenación tisular, para obtener una información completa que pueda guiar nuestras decisiones terapéuticas. En nuestros servicios de urgencias disponemos del sistema de monitoreo hemodinámico no invasivo SITA-Starling. Con este monitor realizamos la detección del volumen sistólico a través de electrodos cutáneos que ofrecen la capacidad de obtener evaluaciones dinámicas no invasivas del 100% de la capacidad de respuesta del fluido y así guiar la gestión del volumen administrado. Nos va a indicar en qué parte de la curva de Frank-Starling se encuentra nuestro paciente, pudiendo diferenciar aquellos que son precarga dependientes, es decir, que responderán a la infusión de fluidos, de aquellos que no responden. Esto es de suma importancia, ya que existe una clara asociación entre el balance hídrico acumulado y la mortalidad. Para el correcto montaje de nuestro dispositivo necesitaremos la torre con el monitor, los electrodos de bioreactancia que se encuentran dentro de este paquete, junto con el papel de lija que sirve para preparar la piel de nuestro paciente. Para la correcta adherencia de los electrodos deberemos, en primer lugar, rasurar y posteriormente pasar de forma suave el papel de lija sobre la piel para que los electrodos se puedan adherir correctamente. Va a ser el propio monitor el que nos indique si nuestros electrodos están correctamente posicionados mediante una señal tanto visual como acústica. Posteriormente, conectaremos los electrodos a través de las dos tomas de conexión al monitor. La conexión roja servirá para la parte izquierda y la conexión negra para la parte derecha. Luego también tendremos que conectar a nuestro monitor el manguito de presión y el pulso oxímetro. Una vez tenemos la prueba, este monitor nos va a permitir hacerlo o bien mediante la maniobra de elevación pasiva de las piernas o bien mediante la infusión de un bolo de fluido. Con las mediciones que nos permite establecer el monitor, comparando la situación basal con las mediciones realizadas tras las maniobras, el monitor nos va a decir si nuestro paciente responderá o no a la administración de fluidos en función de la parte de la curva en la que se encuentra. De este modo, y con la combinación de las variables clásicas, las hemodinámicas y la información anatómico-funcional, vamos a poder establecer unos algoritmos de actuación en nuestros servicios de urgencias y sistematizar el proceso de reanimación con el objetivo de poder obtener una recuperación más óptima de nuestros pacientes. Ahora les voy a
Les voy a proyectar acerca de una nefrostomía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos de nuevo. Vamos a empezar un nuevo vídeo sobre cómo funcionan los riñones y sobre todo qué es lo que ocurre cuando la orina, que es producida por los riñones, se obstruye y hay que drenarla. Es lo que se llama a este procedimiento nefrostomía. Para ello vamos a empezar viendo unos pequeños dibujos y unas pequeñas imágenes para aprender cómo funcionan los riñones y cómo se elimina la orina. Aquí tenéis el sistema excretor que está formado por los riñones y por una serie de tubos que van a unir los riñones con un globo que se encuentra en la parte más baja del abdomen, que es la vejiga urinaria. Los riñones, que aquí los tenéis dibujados en azul, se van a comunicar con este sistema de tubos, inicialmente a través de las pelvis renales, que también están en azul, y a continuación a través de unos finos tubos que desde los riñones llegan hasta la vejiga y que son los uréteres. Por todo este sistema de tubos va a viajar la orina, que es el producto de todos los detritus que el riñón elimina cuando la sangre pasa por ellos. Y como os he comentado, desde los riñones hasta la vejiga va a producirse en algún momento la obstrucción para la orina. Aquí tenéis un dibujo de lo que es el sistema excretor, que se encuentra formado por el riñón izquierdo y por el riñón derecho. En los riñones lo que se va a producir es la limpieza de la sangre. Aquí tenemos los riñones, lo tenéis bien señalado. Y en los riñones lo que se va a producir es la limpieza de la sangre y se va a producir un líquido que se denomina orina y que va a ser vertido desde los riñones a este sistema excretor. Primero hacia lo que ya hemos denominado pelvis renal y desde aquí va a bajar por este tubo tan fino que se llama uréter hasta llegar a un globo grande, es como un depósito que se encuentra en la parte baja del abdomen, que es la vejiga. Cuando nos encontramos algún tipo de obstrucción, por ejemplo, en el uréter, aunque esta obstrucción puede encontrarse en cualquier localización, también podría ser a la salida de la orina, lo que va a ocurrir es que tanto la pelvis renal como este uréter, que se encuentra situado por encima de la obstrucción, se va a dilatar y se va a llenar de orina. Cuando esto ocurre, la orina, que está aquí obstruida y no puede salir, puede infectarse y originar graves problemas, no solamente a nivel local, es decir, infecciones de la orina, sino también puede producir una infección de todo el organismo, que es lo que se llama sepsis, o la orina obstruida durante mucho tiempo va a dar lugar a problemas en el riñón y que este riñón enferme. Cuando la obstrucción afecta a los dos uréteres o afecta a toda la vejiga y no puede salir nada de orina y da lugar a una dilatación bilateral, es decir, los dos riñones se encuentran dilatados, es un problema muy grave porque en este caso los riñones no van a funcionar y al no funcionar
tenemos lo que se llama una insuficiencia renal que puede poner en peligro la vida del paciente. Para que esto no ocurra, lo que se va a intentar o se va a hacer es poner unos tubos que van a estar en el interior del riñón y que nos van a sacar la orina al exterior, haciendo que los riñones funcionen, y que es lo que se llaman catéteres. Cuando ocurre la obstrucción y os vais a encontrar mal, lo primero que tenéis que hacer, desde luego, es ir al médico, claramente. El médico lo que va a hacer es intentar hacer un diagnóstico, y este diagnóstico en muchas ocasiones va a tener lugar a través de una ecografía. Una ecografía es lo que estáis viendo aquí en la imagen, y lo que vamos a ver es un riñón, que es todo esto que estoy señalando, que se encuentra dilatado y que presenta en su interior la orina acumulada. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, se procederá a intentar derivar, es decir, a hacer la punción. ¿Por qué se va a producir una obstrucción, como hemos mencionado? Aquí tenéis algunas imágenes. Por ejemplo, en esta imagen que tenéis aquí situada a la derecha, lo que vais a encontrar es una estrechez del riñón, perdonad, una estrechez a nivel del uréter, y en el otro lado una de las causas más frecuentes de que se produzca la obstrucción a la orina, la presencia de piedras. Esto que señala la imagen y que es de color blanco es una piedra que está dentro del riñón, se llama litiasis. Como os he hecho antes en el dibujo, tenemos riñón. Eso sí, se pone anestesia local para que no duela en la zona donde se está haciendo el pinchazo, y en muchas ocasiones se da por vía intravenosa, sedación y una cierta analgesia. Pero como os comento, no es necesario que el paciente se encuentre dormido. Todo el procedimiento se hace completamente estéril, por eso preparamos una mesa con todo el material estéril, y veis aquí también que los médicos y la enfermería está estéril. Están realizando una ecografía para proceder a hacer la nefrostomía. ¿En qué consiste? Pues en la punción con una pequeña aguja muy fina. Aquí la podéis ver, es esta línea blanca que también señala la flecha, o aquí en esta otra imagen que corresponde a una radiografía, a un vídeo que se hace con imágenes en las salas de radiología vascular intervencionista, y se hace esta punción con una aguja muy fina a través de la cual se pasa un pequeño alambre que nos va a servir a continuación para colocar este catéter. Como ya hemos comentado en el vídeo previo de cómo se colocaba o se recambiaba el catéter de nefrostomía, el catéter es un pequeño tubo de plástico. Aquí lo veis montado y parece que es más rígido, pero realmente se trata de un pequeño tubo de plástico que se va a dejar dentro de la pelvis renal, de esta parte que hemos comentado que se llama el sistema excretor y que es la que lleva la orina producida por el riñón. Bueno, si vemos este vídeo, que también lo podéis ver en el vídeo de cómo se recambian los catéteres de nefrostomía, una vez que ya hemos colocado la guía y hemos situado el catéter en el interior del uréter, pues veis cómo se va a empezar a formar la forma en cola de cerdo que denominamos pigtail, y aquí veis que está perfectamente ya colocado dentro del riñón. Bueno, nada más, dar las gracias a Cardiva por la colaboración en la realización de estos vídeos, y Ahora vamos a proyectar otro video que es acerca de lo que es drenaje, el drenaje biliar, que también es un tipo de drenaje que se utiliza en los pacientes de hemodiálisis. En algunos pacientes también o sea, en hemodiálisis cuando hay retención de líquidos. Mm,
Ratito. Ya está, y ahora. Ya está. A ver, vamos a ver con este si funciona. A ver. Es importante tener en cuenta antes de iniciar, primero, de drenaje. Siempre drena al exterior de la bolsa de drenaje, llenándola constantemente. El catéter interno-externo drena en dos direcciones, al interior del intestino y al exterior a la bolsa de drenaje. Por tal motivo, la cantidad que drena a la bolsa puede verse disminuida. De igual forma, es importante reconocer las partes que componen el sistema de drenaje. Inicialmente va a encontrar el catéter que atraviesa la piel del paciente. Después de esto debemos identificar la llave de 3 vías, que es el dispositivo que nos va a permitir realizar el lavado del catéter. Adherida a ella se encuentra un tubo conector y finalmente encontramos la bolsa de drenaje o bolsa de Assistoflow. Siempre que se disponga a manipular el catéter, recuerde realizar lavado de manos con agua y jabón. Posterior a esto, aliste los insumos necesarios en una mesa limpia. En primer lugar, debe usar un par de guantes de manejo que se deben tener todo el tiempo. También va a necesitar unas torundas que se van a impregnar previamente con alcohol de frasco. Vamos a necesitar 2 jeringas con solución salina que se pueden llenar con 10 cc de solución salina de una bolsa de 500 cc que sirve para varios lavados. Debe dejarla en un lugar limpio. Lo primero que usted debe hacer es verificar las condiciones de la fijación del catéter. Va a observar la integridad de la piel, que ésta no se encuentre roja, caliente, con dolor, que no salga ninguna secreción por el sitio de inserción. Va a verificar el estado general del equipo, evidenciando que drene correctamente el líquido biliar a lo largo del catéter. Identifique de igual forma que la llave de 3 vías se encuentre cerrada. Retire la tapa protectora de la llave de 3 vías y con un pañín impregnado de alcohol realice la desinfección del puerto durante 20 a 30 segundos. Tome una jeringa de solución salina de 10 cc, empátela en el puerto de la llave de 3 vías. Verifique que quede bien ajustada. Va a girar la llave de 3 vías hacia la derecha o en sentido de las manecillas del reloj, verificando que quede abierta hacia el paciente y cerrada hacia la bolsa de drenaje. Inicie la administración paulatina de solución salina y recuerde que esto no le debe generar ningún dolor. Regrese la llave de 3 vías a la posición original y verifique cómo sale a través del catéter el líquido biliar más claro. Tome la segunda jeringa con solución salina, ubíquela en el puerto de la llave de 3 vías y gire la llave en contra de las manecillas del reloj para que quede cerrada hacia el paciente y abierta hacia el catéter de drenaje. Recuerda que lo que buscamos es lavar el recorrido del catéter para que no se generen sedimentaciones. Finalmente, retire la jeringa y coloque nuevamente la tapa protectora.
Peritoneal. Sépticos y desinfectante alcohólico para las manos. Lo primero que haremos después de la ducha, cuando nos sequemos, será ponernos la mascarilla. Cerraremos las puertas y ventanas para evitar corrientes de aire. Lavado de manos exhaustivo y cepillado de uñas. Y procederemos a abrir el material sin tocarlo. Retiraremos el apósito que lleva con cuidado para no tirar de la gasa en caso de que la tuviéramos adherida a la piel. En caso de tener la gasa adherida que no la puedo retirar, nunca la arrancaremos. La mojaremos con antiséptico o suero fisiológico y lo mantendremos 1 minuto o 2 hasta que pueda desprenderse con facilidad. Y la parte de arriba. Estas nunca jamás las arrancaremos. Ellas caerán solas cuando estén lo suficientemente secas. Ahora ya procedemos a su limpieza. Colocamos una gasa alrededor del orificio y la mojaremos con antiséptico, bien sea agua oxigenada o cloruro sódico al 20%. Lo mojaremos y nunca friccionaremos fuerte. Solamente haremos presiones e iremos retirando hacia atrás. Siempre miraremos el seno y en caso de tener algo lo retiraremos con cuidado. Ahora ya procedemos al secado. Igual, sin friccionar, con secado suave, presiones e incidiendo siempre en la zona del seno, que es esta parte de abajo, donde apoya el capullo. Seguimos secando hasta que lo encontremos sobre todo la zona del seno bien seca. Y ya por último, cuando ya lo tenemos seco, colocamos un apósito estéril y lo cubriremos con el apósito estéril también. Nunca forzaremos la dirección del catéter, siempre la caída por natural. Para no, si la hago así, está mal. Tiene que ser siempre en su caída natural. En caso de haber encontrado enrojecimientos o supuraciones, acudiremos a la unidad de diálisis peritoneal de la unidad. Ahora. Buenas tardes, mi nombre es Blanca, soy enfermera de la unidad de hemodiálisis. Les voy a presentar a mi paciente. Él es Miguel Ángel Piño Campos, de 46 años de edad, es originario de Villaguerrero y el día de hoy vamos a presentar algunos consejos para cuidar el acceso vascular en casa. En este caso únicamente vamos a hablar del catéter, qué cuidados debe de tener el paciente con catéter en casa.
Bueno, como sabemos, todo paciente con enfermedad renal crónica en tratamiento sustitutivo renal es portador de un acceso vascular, ya sea fístula o catéter. Hoy únicamente vamos a dar a conocer algunos tips de cómo cuidar un catéter en casa. Como punto número 1 y muy importante es la higiene personal del paciente. A muchos pacientes se les complica el baño, es donde más complicaciones hay. El día de hoy vamos a dar un consejo de cómo cubrir el catéter para que no se le complique tanto realizarse el baño. Como material vamos a requerir de pegamento, tijeras, puede ser una toalla pequeña, limpia y seca y un apósito impermeable, que es con el que se va a cubrir el catéter. Para realizar el cubrimiento del catéter es importante lavarse las manos perfectamente. Es de suma importancia realizar este paso y no saltárnoslos para evitar cualquier tipo de infección a nuestro familiar o paciente. Para eso se va a requerir el jabón. Tomamos nuestro jabón y nos colocamos en la palma de la mano, abrimos nuestra llave, nos mojamos las manos y tallamos de esta manera. Este lavado por lo regular lo realiza el personal de la salud. Sin embargo, es importante que también el familiar que vaya seca y pequeña, la vamos a tomar y la vamos a colocar sobre el catéter del paciente. En este caso, yo voy a utilizar verde, pero en casa pueden utilizar una toallita más pequeña. Lo colocamos de esta manera. Ahora voy a tomar mi apósito impermeable de tal manera que cubra totalmente el catéter. Y con mi pegamento lo voy a sellar. Listo, de esta manera vamos a sellar el catéter y nos vamos a asegurar que la parte superior esté totalmente sellada para evitar que el agua penetre adentro del catéter. En caso de que llegase a suceder eso, para eso es la toallita que se encuentra por debajo del impermeable. Es importante que los familiares apoyen en el baño a los pacientes. ¿Por qué? Porque es muy incómodo bañarse con un acceso, probablemente llegue a despegarse y el familiar puede apoyarlo para que evite que se moje.
Ya que se terminó de bañar, posteriormente vamos a secar correctamente alrededor del apósito impermeable y con mucho cuidado vamos a retirar el pegamento que hicimos alrededor, evitando despegar el apósito que está cubriendo el catéter. Damos nuestro apósito impermeable y nuestra toallita. Y corroboramos que nuestro catéter no esté mojado, que el apósito permanezca seco y que no esté despegado alrededor. En caso de que llegase a mojarse o despegarse, es importante que acuda a su unidad de hemodiálisis para que el personal de enfermería le realice una nueva curación y mantenga seguro su catéter. Otro punto muy importante en la higiene personal, el paciente debe de usar todo tiempo ropa cómoda y sobre todo limpia. De igual manera, la ropa que va a utilizar en la cama, las sábanas deben de estar totalmente limpias. Es recomendable que se cambie la ropa de cama por lo menos 2 veces por semana. Segundo punto, es importante mantener seco y cubierto el sitio de inserción del catéter. Es de vital importancia para evitar algún tipo de infección. Si notamos que el catéter está despegado o que está húmedo, es importante acudir a la unidad de hemodiálisis para que el personal nos realice una nueva curación y mantengamos seguro nuestro catéter. Punto número 3. Evitar levantar cosas pesadas o realizar algún ejercicio que nos ocasione realizar mucho esfuerzo. ¿Qué puede pasar si el paciente con un acceso vascular catéter realiza alguna tarea pesada? Por el mismo impulso puede sacar el catéter. Otro puede que botemos los sellos de heparina que se colocan al final de cada sesión. Esto nos hará que tengamos alguna complicación en la siguiente sesión de hemodiálisis, lo cual complicará que se haga una adecuada técnica en el proceso del tratamiento. Punto número 4. Evitar dormir del lado del catéter. Muchos pacientes no están acostumbrados a dormir de un solo lado, pero es de vital importancia que mantengamos cuidado el lado donde tenemos colocado el catéter. ¿Qué pasa si el paciente se duerme del lado del catéter? Podría provocar una fractura en el catéter y de igual manera nos dificultará realizar la siguiente sesión de hemodiálisis porque puede que llegue a presentar fuga durante el tratamiento. Punto número 5. Evitar exponer el acceso al medio ambiente, ya que en el medio ambiente hay diversas partículas y bacterias que probablemente nos pueden ocasionar alguna infección. Punto número 6, y el más importante, que el paciente sepa identificar los signos de alarma que puede presentar su catéter. Algunos signos de alarma que debe detectar el paciente es sangrado, comezón, hinchazón, enrojecimiento y temperatura en el sitio de inserción. Si el paciente nota alguno de estos signos de alarma, es de vital importancia que se mantenga en contacto con su médico responsable y en todo caso acudir a su unidad de hemodiálisis para ser tratado.
Antes de cualquier procedimiento nos ponemos la solución antiséptica, la distribuimos por todas las manos tal como indica el protocolo. Antes de la conexión comprobamos que el montaje, el purgado de la máquina es correcto y que los parámetros previos a la diálisis están ajustados. Lo primero que tenemos que hacer es presentarnos al paciente y decirle que vamos a iniciar la sesión de diálisis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy su enfermero, vamos a empezar la conexión. Primero tomamos la tensión arterial al paciente. Doy el brazo. Mientras se va tomando la tensión arterial, ponemos la mascarilla al paciente. Nos ponemos la mascarilla. Y de esta manera estamos preparados para preparar el material y proceder a la conexión. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos solución hidroalcohólica. Nos ponemos los guantes no estériles con los que vamos a manipular el material que vamos a poner dentro del paño estéril. Y de esta manera podemos preparar el material que vamos a utilizar en la conexión. Abrimos nuestro paño estéril. Tenemos cuidado de no tocar los bordes para no contaminarlo. Ponemos 2 paquetes de gasas. De clorhexidina acuosa al 2%. Esta es una de las partes más importantes, ya que es donde se mantiene la asepsia del procedimiento al no tocar que entra y sale sangre de ella, siempre manteniendo la presión positiva para que no entre aire dentro del catéter. Retiramos el otro tapón, limpiamos la rosca con la gasa previamente impregnada con clorhexidina.
Retiramos la heparina con la que se ha sellado en la sesión anterior el catéter. Comprobamos la permeabilidad igual que en la otra rama. De esta manera comprobamos que hay permeabilidad tanto en la rama arterial como en la rama venosa. Manipularemos las líneas del monitor a través de 2 gasas para mantener la mayor asepsia posible. Una vez que hemos comprobado el orificio del catéter y hemos comprobado que las ramas son permeables, procedemos a realizar la conexión. En este caso conectamos las 2 ramas a la vez porque tenemos purgada la máquina con agua ultrapura. Destrozamos las líneas, confirmamos que está bien hecha la conexión y procedemos a dar inicio a la bomba de sangre. Una vez que hemos realizado la conexión, procedemos a la cura del orificio. Procedemos a valorar si el orificio está enrojecido y si hay algún tipo de secreción, procederíamos a realizar la obtención de muestras de exudado para cultivar. Ponemos una gasa debajo del catéter, ponemos clorhexidina y arrastramos toda la secreción que se puede haber acumulado entre una sesión y otra. Dejamos el orificio del catéter cubierto. En último lugar, ponemos el apósito que va a cubrir el orificio del catéter del paciente. Es importante dejar tapado el catéter con el paño estéril que hemos utilizado durante todo el procedimiento, pero no dejarlo tapado con ninguna manta que pueda tapar algún tipo de alteración que ocurra durante la diálisis, como puede ser la desconexión de la línea arterial o de la línea venosa. Una vez que hemos conectado al paciente, ponemos la heparina por el botón venoso. Una vez que hemos conectado al paciente y hemos ajustado todos los parámetros de la diálisis, procedemos a tomar las constantes del paciente. Es importante comprobar el flujo de la bomba de la máquina, que debe ir entre 150 y 200 mililitros al inicio de la sesión. Una vez hemos terminado la conexión, procedemos a registrar los datos en la historia del paciente según indica el protocolo de historia clínica electrónica. Y ahora les voy a compartir lo que es la función arterial en el adulto, ¿ya? Reúna los materiales. Jeringa de gases arteriales o jeringa de 3 ml. Solución antiséptica o alcohol pad. Agujas 21G o 23G. Guantes de procedimiento. Alcohol gel. Tórulas de algodón secas. Tela adhesiva. Almohadilla para el brazo. Riñón y bandeja. Frasco de heparina sódica. Alternativa, jeringa heparinizada en algunos centros. Tapa para jeringa. Tapón con birrojo en caso de no contar con jeringa de gases arteriales. Unidad refrigerante.
etiqueta para rotular, bolsa de desecho, dispositivo de material cortopunzante y pinza Kelly. Sistema de registro o ficha electrónica. Procedimiento. Lávese las manos y lleve el material a la unidad del paciente. Identifique al paciente verbalmente y con el brazalete de identificación. Antes del procedimiento, se debe informar al paciente y o familia, según corresponda, de la importancia de la técnica y de su finalidad. Limpie la parte superior del frasco de parina con una tórula de algodón impregnada en solución antiséptica. Quite la cápsula de la aguja e introdúzcala en el frasco de parina. Aspire 0.5 a 1 ml de parina. Bañe todo el cuerpo de la jeringa con la parina, tirando el émbolo hacia atrás. Elimine el exceso de parina, dejando solo el residual que queda en el cono de la aguja. Elimine la aguja utilizada con pinza Kelly. Coloque una aguja 21G nueva en la jeringa o una mariposa. Coloque la jeringa en el riñón o bandeja sin contaminarla. Realice higiene de manos y colóquese los guantes de procedimiento. Ubique la arteria arterial radial y realice test de Allen según norma. Asegúrese que sea positivo para continuar el procedimiento, si la punción va a ser en arteria radial. Acomode al paciente con la extremidad a puncionar. Palpe el pulso y seleccione sitio de punción. Una vez elegido el sitio de punción, el ayudante debe sujetar la mano del paciente, hiperextendiendo la muñeca, previa higienización de manos y colocación de guantes. Considere aseo de la piel en caso de ser necesario. Aplique antiséptico en la piel, 5 centímetros, en una sola dirección, de proximal a distal. Palpe y fije la arteria puncional con la técnica de dedos en V, con dedos índice y medio de la mano no dominante sobre el recorrido de la arteria para puncionar entre ambos dedos. Tome la jeringa como a un lápiz con su mano dominante. Inserte la aguja en la piel con el bisel hacia arriba en un ángulo de 45 a 90 grados, dependiendo del sitio. Con textura del paciente y a la ubicación de una presión que empuja el émbolo de la jeringa. Por lo tanto, se deberá mantener el émbolo en el lugar o traccionar levemente hacia el operador. Una tracción mayor implicará salida de la aguja o colapso del vaso. Extraer la cantidad de sangre arteriales y pH. Puede solicitar al ayudante que realice presión en el sitio de punción mientras prepara la jeringa para enviar al laboratorio. Retire la aguja con pinza Kelly. Elimine todo el aire que contenga la jeringa. Se evidencia a través de burbujas, con la precaución de tapar con una tólura de algodón seco el extremo, para evitar el contacto con el aire e intercambio de gases, lo cual altera el resultado de la muestra. Preocúpese de no salpicar. Ocluya la jeringa con tapón con birrojo y o tapón que trae la jeringa de gases. Invierta la jeringa al menos 5 veces para homogenizar la muestra con la parina y así evitar que la muestra se coagule. Identifique la jeringa con el nombre, RUT, servicio cama y nombre del examen GSA.
Indique en orden médica los datos. Nombre correcto, RUT, edad, fecha, examen. Complete con la hora de toma de muestra. FIO 2, temperatura y responsable de la toma de muestra. Y ahora vamos a ver lo que es la presión invasiva, ¿ya? Arterial invasiva. Ah, eso ya van a ser las 10. Vamos a monitorizar la presión arterial invasiva. Primero dejamos preparado el sistema que va a unir la arteria con el monitor. Preparamos un suero fisiológico de 500 mililitros heparinizado según el protocolo de la unidad y lo colocamos en el presurizador. Después sustituimos los tapones perforados por otros tapones que no lo estén y quitamos el protector del transductor. Cerramos esta llave y lo unimos al suero. Colocamos el transductor en el soporte con un movimiento suave hacia abajo. Inflamos el presurizador hasta alcanzar la presión máxima, que es 300 milímetros de mercurio. Abrimos la llave y presionando el dispositivo de lavado conseguiremos purgar el sistema hasta el extremo. Analizamos una arteria y aquí vamos a conectar el extremo del sistema. Colocamos el transductor en el eje flebostático y ahora conectamos el cable que une el transductor con el monitor. El siguiente paso es hacer el cero. Para esto cerraremos la llave del transductor que comunica con el paciente y abriremos el tapón a la presión atmosférica. En la pantalla ordenaremos hacer el cero. Veremos el cero y escucharemos dos señales. Tras la segunda, movemos la llave para abrir del paciente al sistema. Y así obtendremos la tensión arterial monitorizada en la pantalla. Aquí hay otro también que es interesante, que es acerca de lo que habla acerca de las complicaciones, ¿no? Y todo lo que puede concernir. Complicaciones, indicaciones de la línea arterial. Ya. A ver. De una línea arterial en pacientes críticos tiene diferentes utilidades y en la actualidad está indicada principalmente en pacientes con estado de choque y una taquicardia extrema, debido a que se vuelve inexacta la medición de la presión arterial de forma no invasiva en este tipo de situaciones.
Este es un video de simulación cortesía del doctor Rafael Lima Linares, anestesiólogo cardiovascular, en el cual se está realizando una colocación de una línea intraarterial vía radial derecha, previa la verificación de los flujos arteriales adecuados con la técnica de Allen, que ya previamente hemos comentado aquí en el canal, además de también poder utilizar la ecografía tanto para verificar los flujos arteriales adecuados como para guiar la punción y verificar la colocación adecuada de este dispositivo. La línea intraarterial irá conectada a una llave de 3 vías, la cual servirá para toma de muestras sanguíneas próximamente, y esta a su vez al transductor de presión arterial, el cual llevará la señal directamente al monitor cardíaco y esta plasmará la onda directa de la presión arterial, tanto la sístole como la diástole, es decir, estará plasmando una onda dícrota. Por lo tanto, las utilidades serían una, la presión arterial de forma más exacta y de forma continua en su medición. Número 2, que va ligado a lo primero, el uso y titulación oportuna de vasopresores y o inotrópicos en diferentes estados de choque. Número 3, la evaluación de predictor de respuesta a volumen, como variabilidad de volumen sistólico o variabilidad de presión de pulso, cuando así lo permita la tecnología que se esté utilizando en el monitor seleccionado. También ligado a lo previo, que es la medición de gasto cardíaco continuo y la evaluación de resistencias vasculares sistémicas, además de otros parámetros hemodinámicos, cuando esté conectado a una tecnología como un monitor Vigileo, Pico, etcétera, es decir, monitoreo lo que le llaman moderadamente o mínimamente invasivo, pero a su vez debe estar colocado también una línea venosa central para poder hacer todas estas mediciones. Y finalmente también descrito la mayor facilidad para obtener muestras de sangre arterial y evaluación a su vez de situación ácido-base, evaluación de la difusión alveolo capilar, entre algunos otros datos. Sin embargo, no hay que olvidar que estamos expuestos a que el paciente presente complicaciones de la colocación de la línea arterial, desde ejemplo, en una arterioscopia o necrosis de la extremidad, y al paso de los días y con un cuidado inadecuado, la presentación de sepsis de tejidos blandos que puede condicionar a mayor complicación sistémica. Como nota aclaratoria, y afortunadamente en la actualidad no es necesaria la colocación de una línea intraarterial para la atención adecuada de nuestros pacientes críticos, debido a que hay diferentes datos clínicos que nos harán evaluar la adecuada perfusión tisular de nuestros pacientes de formas sencillas, como los índices de choque sistólicos, diastólicos, la misma medición de la presión arterial que te brinde un rellenado o llenado capilar aceptable. También existe tecnología no invasiva como la ecografía point of care o POCUS, que también nos hará tomar decisiones exactas, adecuadas en este tipo de pacientes. Y como recomendación final, si se ha decidido colocar una línea intraarterial, hay que cuidarla de forma continua porque los flujos se pueden tapar o disminuir y entonces darnos cifras inexactas de presión arterial, que es justamente lo que estamos buscando al colocar este dispositivo. Estoy seguro que este tipo de contenido te es de utilidad para la atención de tus pacientes graves, por lo tanto te pido que lo compartas con tus amigos y enemigos profesionales de las... Bueno, como acaban de observar, los videos que que les he proyectado hablan acerca de lo que es la presión, bueno, el último que ha sido acerca de la presión venosa, la presión arterial, diré, acerca del monitoreo, ¿no? Todo lo que es es invasivo, ¿no? Y lo que vamos a poder monitorizar en lo que es el monitor de signos vitales en un paciente
en estado crítico. También han hablado acerca de la nefrostomía y del drenaje biliar. Ya también, bueno, el drenaje biliar también se realiza, como es en los pacientes también que tienen cirrosis hepática. A veces también hay retención de líquidos en el abdomen. Faltó también, acá falta agregar lo que es el drenaje pleural, ya la estación de los drenajes que se coloca también para poder extraer el agua de los pulmones a los pacientes también en hemodiálisis. Pero lo más importante son estos, ¿ya? El catéter venoso central de alto flujo también como curación y también el catéter de lo que es diálisis peritoneal y lo que es el drenaje biliar y la nefrostomía y también lo que es la línea arterial. Bueno, eso sería todo por hoy la clase. Las diapositivas igual las estoy enviando con la persona encargada para que les puedan proyectar a ustedes y les puedan servir para sus exámenes que de repente ya más adelante estarán por tomar. Bueno, eso sería todo de mi parte. Buenas noches. Buenas noches con todos. Hasta la otra semana.